Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien chicos. Vamos a seguir nuestro curso de lo que les decía del ordenamiento territorial como una expresión de la polis. Entonces, vamos a ver pues cómo lo define el ámbito jurídico formal dentro de la constitución política definida por la ley orgánica. Yo les voy a enviar un documento el cual deben leer. Léanlo, ahí está organizada en dos cuadritos, léanse esos dos cuadritos. De pronto, quién sabe, de pronto un profesor le da por hacer quiz. Pero más o menos esto es un plan nacional que contiene un, tres partes. Uno general, un plan de inversiones. En el general contiene las estrategias y políticas en materia económica, metas nacionales y sectoriales, objetivos y establecimientos a largo plazo y mediano. ¿Sí? En planes y programas contiene recursos financieros, mecanismos y medios de ejecución y un presupuesto plurianual que se entiende como proyecciones de costos. Entonces ya les voy a explicar un poquito más cómo es eso. Es decir, el plan, como les decía, un plan para ordenar el territorio nacional tiene tres partes. Un diagnóstico, entender qué es lo que necesita la gente. Un plan de acción, es decir, qué es lo que vamos a hacer. Y un plan de inversiones, ¿sí? Que son los planes y los proyectos. ¿Listo? Es decir, simplemente responde a la lógica formal, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuánto necesito para hacerlo? Y después evalúo cómo es que voy a hacer eso. Esto se rige en todo el Departamento Nacional y así está organizado dentro de la Constitución Política, como les decía, por la ley orgánica. Entonces, esto como una política de Estado. Entonces, uno puede decir que una política de Estado netamente constituye una forma que no responde a una organización política o politiquera más bien, dentro de los términos más ramplones que podríamos hablar, porque no responde a gobiernos o intereses o ideologías. Entonces yo les decía que pues hay un POT, un plan de ordenamiento territorial que es cada 12 años, ¿sí? Que es independientemente del gobierno que esté, lo debe ejecutar. Por eso es tan importante y por eso la pugna tan importante que ha venido en los últimos años por definir un plan de ordenamiento territorial que no responda a los intereses políticos de ciertas clases sociales o ciertas clases económicas o ciertas clases políticas, ¿sí? Que sea independiente de todo eso, lo cual resulta bastante difícil si se piensa en el país en el que estamos. Entonces, yo les exhorto a mirar qué es lo que ha pasado con el plan de ordenamiento territorial aquí en Bogotá, en el plan de Peñalosa. Peñalosa se lo votaron porque pues no respondía. Claudia López hoy en día está presentando su plan de ordenamiento territorial. Bueno, no es su plan, está presentando un plan de ordenamiento territorial porque lo que les digo, este tiene que ser independiente de cualquier facción política. Entonces, eh, pero ya, entonces más adelante vamos a ver qué es lo que está haciendo Claudio. Entonces, se constituye a partir de los consensos, es decir, es una expresión democrática, ¿sí? Un plan de ordenamiento territorial tiende a ser una expresión democrática. Como ya hemos visto, la polis es una expresión política, ¿sí? Y un plan de ordenamiento territorial es una expresión de la polis. Y en sí mismo, esto es una expresión democrática. ¿Mm? Uno puede ver otros sistemas de planeación, organización del Estado como los que se organizan en países nórdicos, donde digamos hay un plan o un proyecto y lo que hacen es que le preguntan realmente a todo el mundo. Entonces a usted le llega una cartica en su casa y le dice cómo usted está de acuerdo con construir la avenida, sí o no. Listo. Y si las mayorías están de acuerdo, pues se hace o no se hace, ¿sí? Eso resulta eficaz, digamos, en la medida en que realmente se destinan los recursos a quien es. Y pasa con esta cuestión de que se deja de pensar en delegar la cuestión de la política a las demás personas, ¿sí? Porque realmente usted se tiene involucrado a la política. Cuando usted le preguntan como, bueno, usted que está de acuerdo con todo esto, entonces usted dice como, oiga, a mí me preguntaron y yo veo que llevan 3 meses y ya llevan 3 meses ahí las máquinas para así, me hago entender cómo cambia la lógica del involucramiento dentro de la política. ¿Mm? Eso pasa muy diferente aquí en Colombia o en, digamos, en algunas partes del mundo donde realmente la política se ha delegado, ¿sí? Hemos sido relegados de la política. Entonces, parte de lo que uno puede hacer como una expresión política es
la forma de organizar el territorio, hacer partícipe dentro de la forma de organizar el territorio. ¿Sí? La Constitución propone unos mecanismos de los cuales uno puede ser partícipe. ¿Sí? Eh, bueno, entonces ahí espero que lean ese pedacito. Entonces, como le iba a decir, no debe cambiar, no depende de los humores políticos ni de las fuerzas. Entonces, ¿esto dónde se estructura? Esto se estructura en el espacio. Y en el espacio, como lo entiende Lefebvre, específicamente como político, una dimensión material y discursiva, ¿sí? Es decir, que se construye una narrativa a partir del territorio que ejemplifica formas materiales de las personas. ¿Sí? Y Lefebvre de habitar es producir hábitats, ¿sí? Es decir, hay una relación recíproca entre el sujeto y el espacio, donde uno determina al otro y sí, hay una forma de determinación recíproca, donde yo afecto el territorio, el espacio, y el espacio me determina a mí. Entonces yo les decía que hay tres formas en las que se manifiesta, entonces está el espacio, el territorio y la territorialidad. Entonces el espacio es la forma física, ¿sí? El territorio es cuando yo ejecuto dentro de él, ¿sí? Donde yo ejerzo poder, ¿sí? Y la territorialidad es el ejercicio del poder, ¿sí? Bueno, entonces hay una relación entre la naturaleza y la explotación con TR de fines productivos, no nos lo dice Lefebvre, y entonces yo les traje aquí algo de lo que trae el plan de desarrollo de Claudio. Entonces debe ser una ciudad ecoeficiente, ¿sí? ¿Cómo se ve esto capitalizado y materializado? Entonces el espacio es un territorio y territorial como parte constitutiva de las dinámicas de interacción establece flujos. Entonces la capital que debe ser cada vez más sostenida y equitativa, ¿sí? Porque de por sí que las dinámicas en las que se ejerce la planeación en Colombia o en Bogotá están determinadas por organizaciones económicas. Es decir, la parte más con mayores ingresos económicos está concentrada en el centro de la ciudad, ¿sí? O en la periferia norte de la ciudad. Mientras que donde hay menos políticas de saneamiento y todo esto se dan en las partes del sur de la ciudad. Si bien como el espacio está determinado frente a ciertas condiciones de inequidad, entonces el espacio en manos de arquitectos y contrastistas se convierte en un instrumento discursivo de la clave. Bueno, esto me parece que es una buena cita de él. Entonces el espacio es generador de identidad temporal y es posible justificar la memoria especial. Entonces, uno aquí en el barrio El Muelle, uno empieza a generar una memoria, ¿sí? Y esa misma memoria va a generar, se ve involucrada ciertamente con la política. ¿Por qué? Porque si en algún momento el plan de ordenamiento territorial decide la ampliación del aeropuerto, como ya se ha determinado en varias ocasiones, pues digamos, cambian todas las dinámicas de relacionamiento de la memoria con nosotros. Entonces ahí les traje también una cita de mi amigo Bourdieu, pues para no alargarme un poco. Entonces yo les decía que esto más allá es también un proceso de construcción de paz. Entonces, parte de los problemas naturales que están dentro de la Constitución colombiana y que se han dado a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX es un problema por esto, por el espacio, por el territorio, por la forma en que ejecutamos y planificamos el espacio. Entonces, yo no sé si recuerdan en las elecciones, había una disputa sobre la propiedad privada, sobre todo esto. La disputa netamente iba frente a esto, entre la entidad del territorio, ¿sí? Porque, digamos aquí, los acuerdos de paz, eh, el que, el que se los ha leído entiende un poco cómo es la dinámica del esto. Entonces, el primer punto determina que es hacia un nuevo agrocolombiano. Entonces dice como que hay unas desigualdades y unas inequidades dentro de la distribución de la tierra. Entonces por lo menos tenemos fincas que superan casi de lo que es Bogotá, ¿sí? Concentradas en una familia, mientras que hay familias de campesinos que necesitan tierra productiva y no pueden explotarla porque pues evidentemente eh, la tierra está muy cara, ¿sí? Todo eso representa unas inequidades frente a la explotación. Entonces uno puede volverse al siglo XIX y estos problemas son los mismos del siglo XIX, ¿sí? Frente a la explotación, a la concentración de tierras y todos estos aspectos que resultan interesantes. Entonces aquí yo les traigo esto frente a qué es lo que propone
cómo se materializa y se ejemplifica los acuerdos de paz del 2016 frente a todo esto. Entonces, identificación de planes de desarrollo, víctimas del conflicto armado. Entonces, como es que están unos municipios, yo les dije que yo había hecho un ejercicio en algunos departamentos de Colombia, yo trabajé mucho, fue en el 15, en el, en el PTR 15, ¿sí? En el PET 15, que es el de Sierra Nevada Perija, yo trabajé bastante, conocí las comunidades. Y esto fue parte de los levantamientos de análisis cuantitativo que hicimos, ¿sí? Entonces descubrimos que lo que es rojo, esto es en semáforo, es que no cumplen a nada con eso. Entonces, economías legales y productivas, hay una participación política mediana, hay un fortalecimiento institucional muy mediano y hay un alto compromiso frente al agro, frente al agro allá, ¿sí? Frente al ordenamiento y la sostenibilidad territorial. Creo que pasó. Creo que se bloqueó.